Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y dice el amado Juan: y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Estamos tan agradecidos, Señor, porque esta noche una vez más tú has enviado palabra para nosotros como iglesia. Gracias, Señor, por disponer para nosotros tu precioso manantial que es tu palabra. Palabra que nos edifica, palabra que nos limpia, palabra que nos hace sabios para la salvación, palabra que contiene tu verdad y tu verdad nos hace libres. Te honramos, Señor, por el precio que has pagado para que tu pueblo en toda la historia, en todo el mundo, reciba tu palabra. Te honramos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Te honramos porque tú mismo has hecho que tu nombre y tu palabra reciban honra en toda la tierra. Te honramos porque solo tú eres Dios. En el nombre de Jesús el Señor y en el poder de tu Espíritu Santo oramos a ti, nuestro Padre Celestial. Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. Seguros de no ser avergonzados. Pregúntele al que tiene a su lado: ¿está seguro de no ser avergonzado delante del Señor? ¿Está seguro de eso? Continuando con este tema que inicié hace 15 días, me gustaría no como hacer un quiz ni una previa de esas que lo cogían a uno los maestros de sorpresa y le decían hoja y papel, y uno decía, hoja y lapicero, y uno decía, ay, examen, cuando no lo anunciaban a uno. ¿Recuerdan que les compartí la primera característica para no ser avergonzados delante de su presencia, delante de la presencia del Señor? ¿Cuál fue la primera característica? ¿Quién me lo puede decir? Levantando su mano, sin mirar el libro, sin mirar nada, absolutamente, para saber qué tanto nos guardamos el mensaje que los pastores predicamos. ¿Quién me levanta la mano y me dice cuál fue la primera característica? ¿Aló? Creo que me va a tocar empezar este mensaje nuevamente. Me va a tocar repetirlo nuevamente. Y tenía una linda Biblia para darle al primero que levantara la mano. ¿En serio? Diez segundos más. Primera característica de no ser avergonzados. Pasaron los 10 segundos.
la primera característica para no ser avergonzados es la preocupación, pero no la preocupación que nos pone a sangrar el colon, ni nos produce taquicardia, ni todo esto que lleva a la gente a que enferme porque están muy preocupados. No, es esa preocupación para que al recibir nuestra nueva identidad, nosotros no perdamos de vista lo que el Señor nos ha dado y, por supuesto, al entregar esa identidad de nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, podamos darle el mejor regalo al Señor, que es anunciarle al mundo que tenemos una nueva identidad, que hemos nacido de nuevo. La nueva identidad. Y refresquemos un poco. ¿Recuerdan que les di unas estadísticas que son preocupantes, pero que vienen en crecimiento? Las estadísticas de la usurpación de identidad. Pero que en el caso de la iglesia, de los hijos de Dios, de usted y de mí, nosotros no hemos usurpado la identidad de Él, ni de nadie. Al contrario, Él nos ha dado una nueva identidad al permitirnos nacer de nuevo. El evangelista Juan, el mismo escritor de esta epístola, está diciendo en el capítulo 1, versículo 12 de su evangelio: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos no han nacido por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Primera característica entonces, para que no lo olviden, la preocupación. La segunda característica, para no ser avergonzados en el día de su venida, cuando nos presentemos delante del Señor Jesús, es la transparencia. Esta mañana salí con Marlene, mi esposita amada, a cumplir con una cita de orden médico. Llegamos, como es nuestra costumbre, más temprano de lo normal. Me gusta mucho llegar más temprano de lo normal a mis citas, a todos mis compromisos. He llegado hasta 1 hora con anticipación y eso me ha hecho acreedor a que me atiendan más rápido, porque no ha llegado el de la hora. Entonces el doctor Benavides, que es uno de los que me atiende a mí, él sabe que yo estoy temprano. ¿Es cierto o no, Marlene? Y hasta una vez llegué primero que él. La cita era a las 6 de la mañana y yo estaba mucho antes. Cuando él llegó: don Nicolás, usted ya estaba aquí. Bueno, yo lo respeto a él mucho y a todos los médicos, pero casi le digo: no, el otro es el que está sentado aquí. Me atendió y me atiende muy rápido. Y no hago eso para que me atiendan rápido. Hago eso porque respeto el tiempo del otro. Entonces le llego primero a la persona con quien tengo ese compromiso. El tiempo del otro hay que respetarlo también. Enseñanzas que me dejó mi padre, al que recuerdo con mucha gratitud en mi corazón, de nunca incumplir y de nunca llegar tarde a una cita, entre otros principios. Pero como llegamos tan temprano, Marlene me dijo: quedémonos en el automóvil, en el carro, quedémonos hasta que sea la hora. Y yo le dije: no, vamos a dar unas vueltecitas por el centro comercial y conversamos. Y nos fuimos a dar la vuelta por el centro comercial, 1 o 2 vueltas. Y yo le decía a Marlene: mira que estábamos hablando de tantos matrimonios que se han venido desbaratando y que ella sabe muy bien de que yo no me veo con una persona distinta a ella en ninguna edad de mi vida, dado a tantos matrimonios que se han venido dañando. ¿Y sabe por qué? Porque muchos van o pasan de las aventuras transitorias a convivir, y resulta que entre esas transitorias, visitas transitorias, y el convivir hay mucha diferencia. En las visitas transitorias, en los encuentros transitorios, hay maquillaje, pero cuando ya hay una convivencia, ya se empieza a desnudar el alma, el cuerpo y todo lo demás. Y se empiezan a conocer las actitudes. Y le decía a Marlene: mira,
Seguramente eso es lo que el Señor nos quiere decir cuando enseña en el Padre Nuestro o en la oración, cómo debemos orar, que nos encerremos en el cuarto, porque no es tanto encerrarnos en nuestra alcoba ni en nuestro cuarto, sino que me fluye pensar de que en el cuarto donde uno está sin maquillajes, donde uno se desnuda, donde es la vida privada de uno en su cuarto, es ahí donde se conoce mejor una pareja, y el Señor seguramente lo que quiere es que ante Él nos presentemos sin máscaras, sin maquillaje, sin secretos, porque Él dice que Él oye en lo secreto y recompensa en público. Eso es lo que dice el Señor. La transparencia. ¿Qué tan transparentes somos? Tuve la oportunidad de ver en los pasados Juegos Olímpicos, en una de sus competiciones, de sus competencias, cómo fue lo que era esto del lanzamiento de jabalina. ¿Lo han visto? Fue un sábado, recuerdo muy bien. Y creo que fue lo único que vi de los Juegos Olímpicos realmente. Había una participación activa de deportistas colombianos allí, y algunos con medallas de oro inclusive, se trajeron embolsilladas sus medallas de oro. Pero empecé a observar detenidamente la manera como los jueces juzgaban a las competidoras, y estaban sentados en una silla. Y se me ocurrió averiguar cómo se llama esa silla donde estaban esos jueces. Se llama bema. Bema se llama. ¿Recuerdan cuando el pastor nos enseñó lo de la silla bema? El trono de Dios y el tribunal. E investigué más, y resulta que siempre ha sido así en los Juegos Olímpicos, desde que comenzaron por allá a finales del siglo XIX. Y había una característica, y es que, como había varios lanzamientos, si en este lanzamiento habían alcanzado, por decir, 15 metros, y en el siguiente lanzamiento alcanzaban una marca menor, porque lo ideal era que fueran avanzando en el número de metros alcanzados por la jabalina, llegaban, y ellos, los deportistas, intencionalmente pisaban la raya límite que no pueden pisar porque se activa, y con eso ellos evitaban que no les fuera tenida en cuenta esa marca menor, sino que siempre querían conservar la marca mayor. No sé si me hice entender, el mayor metraje alcanzado. Los jueces inmediatamente levantaban un indicador que decían que se les había anulado esa participación. Iglesia amada, llegará el tiempo de juicio donde Cristo Jesús va a sentarse sobre la bema. Es decir, sobre el asiento que ocupa un juez, delante del cual se recompensan a los atletas, al competidor. Allí los jueces, y este juez, único juez justo y verdadero, va a escuchar, como se sientan los jueces, casos, apelaciones, y eventualmente hacen evaluación de un dictamen, o para dar un dictamen. Así que, como nos lo enseñó el pastor hace yo no sé cuántos meses, acerca de los 3 tipos de juicios que va a haber, la palabra griega para tribunal o estrado, repito, es bema, B-E-M-A, así como suena. Hace referencia a una especie de plataforma que sobresale frente a los demás, algo así como esto, está elevada, y desde allí, entre otras cosas, un dirigente en su momento juzgaba los asuntos legales importantes. No era un asunto menor estar ante la bema de un juez. ¿Has estado en un juzgado, pastor? Hemos acompañado inclusive hermanos en un juzgado, y uno ve el juez ahí sentado en una especie de tribunal. En otro lado está el fiscal, en otro lado está el representante del Ministerio Público, que es la Procuraduría, en otro lado está la defensa, y uno dice, Dios, el mero hecho de ver todas esas figuras ya estremece.
saber que uno está o que una persona está en manos de los hombres. O sea que esto no es un asunto menor, estar ante el bema o el tribunal de un juez, en su momento de un gobernador o de un emperador. Sobre ese asiento, sobre esa plataforma, sobre ese lugar visible, por así decirlo, el Señor Jesús personalmente va a repasar las acciones de cada creyente. No es un asunto individual, digo colectivo, es un asunto individual. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo para Él repasar las acciones suyas y mías también. Sin embargo, no va a ser un tiempo para juzgar el pecado. Me estoy refiriendo a la iglesia. No va a ser un tiempo para juzgar el pecado, porque el mero hecho de estar ante el tribunal de Cristo ya presupone que es que somos salvos. Así que Él no va a juzgar el pecado, ya que el pecado suyo y mío, de cada creyente, ha sido juzgado y además pagado en la cruz del Calvario. Sin embargo, cada acción en la vida del creyente que sea digna de recompensa va a ser premiada, pero en gracia, no en juicio. Y el Señor Jesucristo juzgará nuestras acciones, y al juzgar nuestras acciones, Él va a determinar cuáles acciones fueron productivas, cuáles acciones fueron pecaminosas y cuáles acciones no fueron provechosas. ¿Qué acciones va a juzgar el Señor? Las acciones que fueron productivas, las acciones que fueron pecaminosas y las acciones que no fueron provechosas. Usted puede leer todo esto en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, y en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. No los tenemos aquí porque leerlos ya nos tomaría buen tiempo y les quitaría a ustedes la linda y bella oportunidad y el glorioso privilegio de leer las Sagradas Escrituras en su casa. ¿Cuántos disfrutan de leer la palabra del Señor en su casa? Y donde quiera que sea. Obviamente, cuando Cristo Jesús se acerque a nosotros, piensen en esto, y quiero que meditemos en esto. Que se acerque a nosotros individualmente y que empiece a evaluar nuestra vida, el juez justo. Yo creo que cada uno de nosotros va a sentir algún grado de arrepentimiento y me atrevería a decir que algún nivel de vergüenza. Yo no lo voy a invitar a que se imagine, pero sí a que medite en aquel momento cuando estemos frente a aquel que es el juez de vivos y muertos. Cuando Él le diga al hermano: tuve tan presente y me dolía en mi corazón cuando tú tenías rivalidad con otro hermano porque los dos estaban enamorados de la misma muchachita y aunque se saludaban en su corazón abrigaban la rivalidad y me dolía tanto en mi corazón. Esas son las rivalidades pasivas. O cuando un hermano estaba deseando ver o estar con una persona que no era su esposa, cuando estaba imaginando cosas, como dijo el Señor Jesús, y deseando cosas en su corazón, pero que ese hermano tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero que él le diga a uno: yo recuerdo muy bien ese tiempo. Usted no sentiría como: qué vergüenza, Señor, ya estoy aquí, pero qué vergüenza. Y no nos llamemos a engaños, hermanos.
¿Quién se puede presentar transparente delante del Señor, alegar juicio o justicia o pureza, como dice el libro de Job? ¿Quién alegará justicia delante de Dios? ¿Usted qué le diría al Señor si lo tuviera frente a frente? ¿Le debatiría? ¿Le refutaría? No, Señor, es que no, eso es un parecer tuyo. ¿Yo? Jamás. Nunca, Señor. Cuando Él es el que juzga nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Pastor. Sí. Llegar. Ven, Aarón, por favor. Y entonces Él es el Señor. Y yo estoy delante de Él. Y Él empieza a decirme a mí, mira, yo vi cómo, dime a mí, tú tenías rivalidad en tu corazón. Yo vi que tú tenías rivalidad en tu corazón. Solamente decirlo a Él ya solo estremecía a uno. ¿Sabe qué me dijo el niño? Yo vi que tenía rivalidad en tu corazón. Y yo decirle al Señor, Señor, no me diga eso porque el Señor conoce mi corazón. ¿Cómo quedaría eso? Gracias, Aarón. ¿Ah? Porque aquí como todo es que el Señor me conoce mis intenciones y conoce mi corazón. ¿Y sabe por qué lo ponemos de testigo? Porque creemos que porque Él no está, nos está dando cuenta de todo. Y eso es poner o jurar en nombre del Señor en vano. ¿Quién en la historia no hablo de los 21 años de íntima devoción, sino en la historia que tiene la iglesia de 2000 años y más? ¿Quién en toda la historia de la iglesia no desearía haber vivido más apasionadamente por el Señor? ¿Quién no ha deseado vivir más santamente ante el Señor? ¿Quién no ha deseado vivir o ser más diligente o más fervientemente por el Señor Jesús? ¿Quién? ¿Quién no quiere batir su propio récord? ¿Quién debate consigo mismo por querer hacer las cosas mejores? En la tarde, previo al culto, vi a algunos hermanos activos y aunque no estuve todo el tiempo con ellos, los estuve observando cómo diligentemente quieren embellecer el templo, quieren ponerle pintura a este piso, quieren darle un nuevo modelo allí, quieren hacer un relleno allí de una plataforma de nivelar allí. ¿Sabe por qué están haciendo eso ustedes, hermanos? Nadie se los ha pedido, sino porque quieren batir su propio récord en hacer las cosas más apasionadamente por el Señor, en hacer las cosas más santamente para el Señor, en vivir más temerosamente. ¿Qué es vivir temerosamente delante del Señor? Es adorarlo reverentemente, es obedecerle su palabra, pero también es depender, confiar o vivir sumisos delante de Él. Incluso el gran apóstol Pablo, sistematizador del cristianismo, predicador del evangelio ante los gentiles, que sacrificó todo su estatus religioso, su estatus social, su estatus familiar, su estatus personal. Él dijo con tristeza en sus últimos años de vida que se consideraba como el primero de los pecadores. Escribiéndole a su amado Timoteo, le dice en su primera epístola en el capítulo 1, versículo 15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Vamos a ver cuál es el mensaje que merece ser aceptado por todos. Y en este momento voy a pedirle el favor a mis hermanos que quiten el texto y voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos están listos para que este mensaje sea merecido por usted? ¿Cuántos creen que este mensaje
es merecido por usted. Pregunto, ¿quién me responde? ¿Sabe cuál es ese mensaje que merece ser aceptado por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Además, el mismo apóstol Pablo desechó el jactarse en ninguna otra cosa sino en la cruz de Jesucristo el Señor. Y escribiéndole a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 14 dice: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Este mensaje merece ser aceptado por todos. ¿Cuándo es que empezamos a vivir temerosamente delante de Dios? Cuando aceptamos que Jesucristo fue el único que murió en la cruz del Calvario y que solamente por Él es que yo he sido redimido, y eso ya basta para yo separarme de todo lo que esté viviendo en el mundo, aunque siga viviendo en el mundo, de no participar de las obras malignas. De manera que al mirar estos textos yo concluyo que Pablo no se sentía digno delante de Dios ni satisfecho con su entrega hacia Dios. ¿Quién podría sentirse confiado y seguro al pararse delante del tribunal de Cristo ante la mirada radiante de nuestro Redentor? ¿Recuerdan el mensaje del miércoles pasado? Los ojos del Señor. ¿Cómo son los ojos del Señor? Refrescamos ese texto, mis amados hermanos. Vamos a abrir la Biblia, a ver cómo son los ojos del Señor. Si me colaboran en producción con el texto. Apocalipsis 1, 13 al 15. Dice que el Señor está vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. Y este versículo acerca de los ojos del Señor personalmente me deja un tanto preocupado. Me deja muy preocupado este versículo. Y me preocupa la idea de sentirme avergonzado y arrepentido por no haber sido más fiel cuando el Señor Jesús venga. Pero ¿de qué está hablando Juan exactamente aquí cuando dice que los cristianos podemos estar confiados delante del tribunal de Cristo en este tiempo cuando nuestras vidas vayan a ser evaluadas? La respuesta se encuentra en el significado de la palabra confianza. Y la palabra que Juan usa aquí en el versículo 28 que acabamos de leer es la palabra confiadamente. Es una palabra que en los tiempos antiguos realmente hacía referencia a expresar palabras sinceras. Usted nota cuando está hablando con una persona, si le está hablando sinceramente o le está hablando hipócritamente y falsamente. Eso se detecta fácilmente. Cosa horrible es uno oír una persona que está diciendo unas cosas con sus labios y en su frente le están saliendo letreros: mentira, 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 lo que está diciendo. A esa palabra confiadamente, nosotros los pastores nos paramos aquí a compartirle la palabra del Señor y nos paramos
con una preocupación y un susto, pero responsable. No una preocupación y un susto y una inseguridad de que les estamos trayendo un mensaje totalmente contagiado y no puro como la palabra. La palabra que les estamos predicando es una palabra llena de sinceridad. O sea que eso ya nos alivia para pararnos delante de ustedes confiadamente. Esta palabra confiadamente surgió del mundo político, donde hacía referencia a un candidato que daba un discurso sincero. Ya eso no hay. Ya eso no hay. Y a veces esta palabra era traducida discurso abierto, carta abierta o dicho transparente. Examinen lo que estoy diciendo. Hoy muchos se han atrevido a decir que firman en mármol y van ante cualquier notario y ante cualquier tribunal para que se les avale su plataforma programática para ganar muchos votos y ascender al trono o ascender al gobierno. Y finalmente están hablando discursos que no son sinceros, por lo tanto no son discursos confiables, porque más se demoran en subir al poder que en incumplir todo lo que habían prometido. Para el siglo I, la palabra había llegado a tener un significado mucho más amplio. Pero el siglo I, cuando Juan escribió la carta. Por lo tanto, para cuando el amado apóstol escribe esta carta, la palabra que traducimos como confianza había llegado a significar transparencia. Claro, puro, diáfano. Póngale todos los sinónimos que encuentre en el idioma español. Y aquí entonces empezamos a hallar claridad en lo que Él nos está expresando en estos versículos 28 y 29 de su primera epístola del capítulo 2. Para que cuando se manifieste, dice el apóstol, tengamos que, lean conmigo, confianza, tengamos transparencia, tengamos sinceridad, tengamos franqueza, que no estemos temerosos de ser descubiertos con un plan escondido o con algo oculto. Debemos estar seguros de no ser avergonzados en su venida. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántos están preparados para su glorioso regreso? ¿Cuántos están seguros de no ser avergonzados cuando Él venga? Bajo el amén. ¿Se da cuenta? Y no es porque lo digan delante de mí, no, jamás. Delante de Él. Y ahí sí vale. Hermanos amados, íntima devoción y quienes estén siguiendo esta transmisión, revisemos esta noche y revisemos muy bien qué puede haber en nuestras vidas que provoque que nos avergoncemos y no seamos transparentes delante de Dios. Examinemos, hermanos, qué causa que queramos alejarnos de Cristo y de una comunión sincera y abierta con Él. Los que están en esa línea roja de abandonar el camino del Señor, no le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a Cristo, échese la culpa a usted. El problema es usted y no Cristo y su eterna palabra. Es ahí donde usted tiene el conflicto. Revise muy bien qué es aquello que lo está impulsando a alejarse del Señor y de romper esa íntima devoción con Él. Esa íntima devoción debe ser sincera y debe ser abierta, debe ser transparente, debe ser clara, debe ser diáfana, debe ser pura delante de Él. Porque no nos engañemos, hermanos. De Dios nadie se burla. Sencillamente, ¿sabe qué es lo que nos avergonzaría? El pecado sin confesar. El pecado no confesado o el pecado oculto. Algunos son muy buenos
para enseñar, pero muy malos para practicar. ¿Sabe qué hizo Esdras? Y así está consignado en la eterna palabra del Señor, que Esdras era un hombre tan transparente y tan claro, tan diáfano, tan puro, tan sincero, que era un hombre. Leía y estudiaba las Sagradas Escrituras. Practicaba lo que estudiaba. O sea, lo vivía él mismo. Pero también instruía o enseñaba al pueblo de Israel. Maestros de la iglesia infantil, pastores y demás servidores en la iglesia, tengamos mucho cuidado de estar enseñando mucho, pero ser pésimos para practicar lo que estamos enseñando. Algunos inclusive se escandalizan con el pecado público del otro, pero ocultan al máximo su propio pecado. Algunos son excelentes cristianos en el templo, pero son oscuridad en su casa. Algunos demandan cambios en los demás, pero su propia mente y sus actitudes no cambian por ningún lado. Algunos tienen una vida pública ejemplar, pero tienen una vida privada pecaminosa. ¿Cómo se está manejando usted en su vida privada, en su cuarto privado, ahí donde el Señor dice que va a escuchar sus oraciones, porque dice que Él oye en lo secreto y recompensa en público? Esto no es de vivir públicamente, con muchos mantos de justicia, con muchos maquillajes, con muchas túnicas, con mucha religiosidad. Esto es saber cómo estamos delante de aquel que todo lo ve y que sus ojos son como llamas de fuego, que funde todo y despierta todo. Hermanos amados, ustedes pueden recordar en este mismo instante a alguna persona en la Biblia que pecó contra Dios y luego se alejó y se escondió de Dios cuando Él vino a tener comunión con Él. ¿Pueden recordar a alguna persona que la hayan encontrado en la Biblia? ¿Quién dijo Adán? Levante la mano. Adán. Caín era más frentero. Adán fue y se escondió. Adán es un buen ejemplo. Bueno, Adán y Eva en realidad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué se escondieron? Porque estaban ocultando su pecado. Ellos se alejaron de Dios avergonzados porque tenían pecado sin confesar. Francamente, no creo que ningún creyente va a lograr pararse delante del Señor Jesús con la confianza de decir, como nos dijo el pastor ahorita, bueno, Señor, es mi turno de ser examinado y estoy totalmente confiado en que voy a recibir muchos premios. A ver dónde están. ¿Para qué soy bueno, Señor? Creo que me va a llevar toda esa mesada de premios que usted tiene y recompensa. Creo que la idea que Juan nos da a entender aquí y lo que está tratando de animar a todo creyente, es decir, a usted y a mí, a que hagamos es vivir confesando nuestro pecado tan frecuentemente delante del Señor que para cuando Él se manifieste podamos recibirlo transparentemente sin nada que ocultar, sin nada de que sentirnos avergonzados. Ahora, hay algunos que dicen que Juan aquí no está refiriéndose a cristianos, porque el hombre para salirse por la tangente está solo. Sobre todo los que están predicando una cosa y viviendo otra, solo están buscando la autojustificación a sus pecados y a sus malos comportamientos. De ahí que el pastor tiene que ser muy transparente, para que cuando hable esa palabra llegue contundentemente y el Espíritu Santo haga que penetre en su vida. Constantemente hay que estarle confesando a Dios nuestros pecados. Y algunos que distorsionan la palabra del Señor, que manipulan la palabra del Señor, que tuercen la palabra del Señor, dicen que Juan aquí no está refiriendo a cristianos. Esos religiosos o esos que están
pecando y empatando. ¿Cómo es? Pecando y rezando. No, eso no es para cristianos. Que los verdaderos cristianos van a estar confiados delante de la venida del Señor, y aquellos que no eran cristianos verdaderos van a ser avergonzados. Ahora, yo reconozco que este asunto deja muchos problemas con este punto de vista. Primero, Juan está hablando a sus hijos en la fe. ¿A quién le está escribiendo él esta carta? A sus hijos en la fe. O sea, ¿le está hablando a quién? ¿A extraños o a la iglesia? A la iglesia. Mire lo que dice el versículo 28. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente. Y digámoslo todos en coro, lo que está en azul: seguros de no ser avergonzados en su venida. Entonces le está predicando, esto lo está escribiendo él ¿a quién? ¿A los de afuera o a los de adentro? Diga, esto me lo está escribiendo el apóstol Juan a mí. Como para que no miremos por la ventanilla a ver a quién vamos a señalar. Anteriormente, en esas murmuraciones insípidas y vulgares en las que caían muchos cristianos, llegaban al culto y el pastor empezaba a predicar y empezaban de esta manera a codearse y a pellizcarse y a hacerse secretos. Ese mensaje le está cayendo a Nicolás. Ese mensaje es para Bea. Y ese mensaje es para... El día que yo venga al culto y que el Señor a mí no me hable, sería el hombre más desgraciado de la vida, de la tierra. Este mensaje es digno de ser recibido. De manera que cuando a usted le esté llegando el mensaje como una espada y le esté quemando y le esté cortando, no se enoje con el pastor, ni maldiga, ni murmure contra el pastor. Bendiga al Dios del cielo, porque finalmente esta palabra no es mía, esta es la palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea su santo nombre. En segundo lugar, Juan les dice a sus hijos que uno de los propósitos de permanecer en Cristo Jesús es no ser avergonzado en su presencia. O sea, es como cuando uno le dice al hijo: mantente limpiecito, viene la visita. Ya te arreglé, te puse el mejor vestido, te puse los zapatos. Por favor, mantente limpio. Porque regularmente cuando el vestido así tenga la más mínima mancha, la gente siempre ve la mancha y no la elegancia del vestido. Debemos permanecer con las vestiduras blancas para no ser avergonzados en el día anhelado y glorioso de su venida. Alabado sea su santo nombre. Y tercero, Juan usa la primera persona plural para el verbo alejarse. En otras palabras, Juan no está diciendo ellos se van a avergonzar. Él no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Seguros de no ser nosotros avergonzados en su venida. Él no está señalando a otros. Él está diciendo aquí, para que podamos presentarnos ante Él confiadamente, con un discurso transparente, con un discurso limpio, con sinceridad, un discurso confiable, seguros de no ser avergonzados en su venida. Pregunto, ¿cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? ¿Cuántos creen que no tienen nada de qué avergonzarse cuando Él regrese? Vamos a hacer de cuenta que Juan es un pintor. No un pintor de brocha gorda, sino un pintor, un artista. Y nosotros podemos ver aquí a Juan que está pintando, no es una imagen de un incrédulo que va a salir avergonzado cuando el Señor venga, sino la de un creyente nacido de nuevo que ha permitido que el pecado permanezca en su vida. Y eso le ha impedido su comunión con el Señor y lo que ha afectado su permanecer en Cristo Jesús. Nosotros no somos jueces, los pastores no somos jueces. Somos los responsables de la salvación de sus almas.
Pero cada vez que usted venga a la iglesia, cada vez que usted va para su trabajo, cada vez que usted entra a su casa, sale de su casa, por donde se mueva, piense si con usted lleva una ingrata compañía de un pecado que no ha confesado y que le va a producir vergüenza en el día de su glorioso regreso del Señor Jesús. Pablo, que lo llaman algunos el apóstol del amor, por supuesto, vamos a entenderlo, que su intención no es otra sino de prevenirnos acerca de lo que podría pasar ante la presencia del Señor. Nos está diciendo el mismo ejemplo que les puse ahora del papá y la mamá que visten a su niño porque hay una visita muy importante. Manténganse limpios, no dejen todo para última hora. Conozco cristianos que dicen, no, yo no perdono, o yo este pecado no lo voy a confesar y lo voy a guardar y me amaño conviviendo con él porque al final, a la hora de la muerte, el Señor me va a dar la oportunidad de arrepentirme. Mentiras, usted no sabe cuándo se va a morir. Es más, a nosotros nos dijeron cuándo nacimos y creemos el día que nacimos y la hora en que nacimos, pero ninguno de nosotros es testigo de la hora ni el día en que nacimos. Alabado sea su santo nombre. Y ese hermano de pie delante de Cristo un día en la bema, en la plataforma, estaría tan avergonzado como Adán y Eva cuando el Señor se les apareció, se les acercó a ellos después de haber pecado. Ellos no corrieron a encontrarse con Dios. Para mí la lección más grande de perdón que puede existir es que Adán y Eva no corrieron a acercarse a Dios, fue Dios el que se acercó a ellos. Pastor, yo no perdono hasta que no venga y me pida perdón. ¿Sabe qué hizo Dios? Él fue y los buscó a ellos. ¿Sabe para qué? Para darles una vestidura de justicia, para darles salvación. A eso fue que fue el Señor. No nos llenemos de tanto orgullo. Este es uno de los pecados más frecuentes en el cristianismo, la ausencia del perdón. Es que hasta que no venga y me pida perdón. Y sabe una cosa, Dios tomó la iniciativa y vino a perdonarnos. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Me parece interesante que solo el apóstol Juan esté mencionando el concepto de perder nuestro galardón completo por culpa de mantener un pecado sin confesar. Un cristiano santo puede perder no su salvación, pero sí su recompensa. Y esto lo vemos en la segunda epístola del mismo apóstol Juan, en el capítulo 1 y versículo 8, que dice: tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Eché mano a este texto en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo bien fuerte, mis amados hermanos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. ¿Ustedes no han visto que en los gobiernos hay un modelo de pagar recompensas para que, denuncien a un delincuente? La persona va por esa recompensa y resulta que le dicen, no, es que hubo otra persona, yo no sé si le inventan o qué, que también delató a esa persona, entonces no le vamos a dar la recompensa completa a usted, sino que esto hay que repartirlo como entre 30,000, o sea que al último no le toca nada. Anhelemos la recompensa completa. ¿Cómo? Siendo diligentes. Y la diligencia incluye también en no tener guardados. No tengamos pecados guardados. Eso desluce a un cristiano.
O sea, Juan nos está haciendo aquí una clara referencia al tribunal de Cristo, donde cada creyente será evaluado por el Señor Jesús y Él nos va a galardonar según nuestra fidelidad que hayamos profesado en la vida. Amada iglesia, si el Señor Jesús llegara en este mismo momento, tanto que hemos dicho esto, hasta que un día nos llevamos la sorpresa, tanto que lo hemos dicho, y un día de esto nos vamos a llevar a esa sorpresa, que en un momento en el que el predicador esté diciendo aquí, si el Señor Jesús llegara en este momento, y ahí terminara la predicación, y nos fuéramos a cumplir esa cita en las nubes con el Señor. Esto no es retórica, esto es verdad. Los santos hombres de Dios anunciaron que Jesús vendría, el mismo Señor Jesús lo dijo que Él volvería. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Alabado sea su santo nombre. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él cumple lo que promete. Y la verdad, a lo único que tiene que venir el Señor a esta tierra es por usted y por mí. De resto Él no tiene más nada que venir aquí. Él se va a echar ese viaje del cielo para llevarnos a estar con Él, para que las moradas eternas no queden vacías, sino que todas queden llenas, para que se cumpla la palabra que Él dijo, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Alabado sea su santo nombre. Los aplausos para el Señor. Alabado sea su santo nombre. Si Él llegara a íntima devoción, y quien quiera que esté escuchando este mensaje, si Él llegara en este mismo momento, si nos encontráramos en una relación de transparencia y honestidad delante de Él, les garantizo, basado en la palabra del Señor, que no seremos avergonzados. Y como si fuera poco, aquí el estímulo, el ánimo, digamos que el punzón, la espina o la estaca con la cual el apóstol Juan nos está diciendo, nos está escribiendo, es que no solamente esto es para que nosotros no nos sintamos mal, como para que no digamos, oh, podría haber conseguido una medalla en mi corona, una medalla más. No es para eso. Él lo está diciendo es para que no nos sintamos avergonzados delante de Él. Aquí no es un asunto, los apóstoles no querían hacer o pasar mal un mal momento, o hacer pasar mal un momento a la iglesia. Ellos no procuraban hacernos sentir que nos sintiéramos mal o que perdiéramos nuestros galardones y nuestros premios, sino que el asunto aquí es mucho más profundo. Nuestro deseo, iglesia, debe ser no querer desilusionar al Señor. Procure no desilusionar al Señor. Desee no desilusionar al Señor Jesús. Desee no entristecer al Espíritu Santo. Desee no querer robarle a Dios de la alabanza que se merece. El asunto importante aquí no es tanto que el Señor nos lastime, sino que nosotros lo lastimemos a Él cada vez que pecamos. Juan está diciendo efectivamente de la siguiente manera: preocúpense, hermanos, iglesia, si alguna preocupación van a tener, es de vivir por Él, por el Señor Jesús, en vista de su inminente e inatajable venida, para que cuando Él regrese no haya vergüenza, no haya miedo, sino que haya gozo de ambos lados. De Él, de no avergonzarnos. De nosotros, de no avergonzarnos delante de Él. De Él gozarse, de podernos llevar a su casa. Y de nosotros gozarnos de poder entrar en su casa. Que hoy sea un día determinante en la vida de la iglesia para que nos hagamos un propósito para no ocultar nada. Y que el Señor
mire en nuestra vida la transparencia y el amor por Él. El día de su venida debería estar siempre en nuestra mente y en nuestros pensamientos, y nuestra vida como cristianos debe ser caracterizada por una santa y sana preocupación llena de responsabilidad para estar siempre a cuentas con el Señor. Por eso Él está diciendo por medio del profeta Isaías: vengan luego y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Seguros de no ser avergonzados en su venida. Primero, debe ser nuestra preocupación. Segundo, debe ser procurar ser transparentes. En tercer lugar, ¿seguimos hasta las 10? No. En 15 días, si el Señor no ha venido, vamos a mirar el regocijo. 3 características: preocupación, transparencia y regocijo. Levántense, mis amados hermanos. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.